¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global. En esta ocasión nos es grato el poder tener con nosotros y sobre todo para nuestra audiencia que puedan dar a conocer sus planes de trabajo, sus proyectos, sus propuestas. Son representantes del partido Listas 3, Partido Sociedad Patriótica. Queremos dar la bienvenida a Alicia, a Jorge, a Augusto, a José y también a nuestro compañero y presentador de Punto de Vista Global desde Ecuador. José, bienvenido. Muy buenas noches Orlando, muy buenas noches a todos los candidatos por el Partido Sociedad Patriótica de la provincia de la Azuay. Muy buenas noches, un placer muy inmenso realmente encontrarnos con cada uno de ustedes. Un saludo efusivo también en el mundo cibernético a través de Punto de Vista Global. Buenas noches a todos, bienvenidos, Orlando. Muy amable, buenas noches. Quisiera arrancar en esta ocasión con la dama, con Alicia, preguntarle qué significa para ella el estar en representación de su género sin querer ser sexista, sino al contrario. ¿Cuál es la importancia que tiene la mujer hoy dentro de la estructura de la política ecuatoriana? Buenas noches, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, la situación de la mujer por muchos años en la historia fue relegada. A lo largo de lo que fuimos viviendo, diferentes gobiernos, diferentes situaciones, diferentes luchas que se fueron dando, muchas mujeres que inclusive perdieron la vida para poder llegar a donde estamos nosotros. Es un honor para mí representar a esas mujeres, a las que vienen, a las jóvenes, a las niñas y a todas quienes son parte de mi género, sin ser feminista, sino únicamente como ser humano, como persona y como la igualdad de derecho que en este momento tenemos como parte de la sociedad ecuatoriana. José, adelante. Bueno, yo en mi caso doy la bienvenida una vez más. Iniciamos con el compañero Jorge Vera. Buenas noches, mi apreciado señor. Cuéntenos en qué está precisamente el sueño de llegar a la asamblea. ¿Qué le motivó a usted para candidatizarse? Buenas noches, bienvenido a Punto de Vista Global. Muy buenas noches a todos a través de este medio. Realmente una gran satisfacción, no solamente llegar a los ecuatorianos que están en nuestro país, sino a aquellos que han tenido que emigrar y están a lo mejor este rato viéndonos y viviendo una esperanza porque saben que Lucio Gutiérrez finalmente va a volver a ser gobierno. Y lógicamente, ¿quién les habla? Jorge Vera, un maestro jubilado, una persona que dio sus mejores años dentro de los 3 niveles educativos, primario, medio y universitario. Nos motiva justamente a cumplir a cabalidad aquella labor que difícilmente se está cumpliendo en la Asamblea Nacional aquí en el país, que es legislar, fiscalizar, revisar el presupuesto del Estado que llegue equitativamente a todos los gobiernos autónomos descentralizados del país, que ha estado muy mal distribuido. Eso, y teniendo como todavía tengo hijos menores, nietos, amigos, conocidos que quieren un cambio, una nueva esperanza para buscar un nuevo futuro para el país, que es quizás el más rico en recursos, pero lamentablemente pobre en gente que lo ha estado administrando. Esa es lo que me motiva y vamos a llegar, mi estimado José. Compañero Augusto Martínez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la causa principal que a usted le empujó vestirse esa camisa roja y por el Partido Sociedad Patriótica para llegar a la Asamblea? Buenas noches a ustedes, don Luis Carrera, don José, a todos los ecuatorianos migrantes que salieron de nuestro país por un sueño que los gobiernos anteriores no pudieron plasmar
a esos jóvenes que tuvieron que salir del Ecuador. Y justamente por ellos, por ese futuro de todos los jóvenes ecuatorianos, al ser asimismo un docente universitario, por la arenga, por el pedido de ellos de participar y de poner a una persona que les represente, a una persona que conoce los problemas directamente desde el pueblo, ha sido una de las más fuertes motivaciones que me lleva a ser representante en la Asamblea. No solamente para cumplir esos sueños de nuestros ecuatorianos a los cuales vamos a representar, sino de ir de forma ética y moral a enseñarles a esos señores que se llaman ahora asambleístas, a enseñarles lo que es andar con una frente limpia, a lo que es pelear por el pueblo, lo que es generar leyes en favor del desarrollo del territorio ecuatoriano. Esa es la propuesta de Lucio. Alguna vez ya fue presidente y lo sacaron esas mafias que ahora están enquistadas y que ustedes han visto, han llevado al país a la debacle. Esa es la motivación. Vamos a luchar por el futuro del Ecuador, porque tengamos empleo, porque todos podamos salir adelante, para que nuestros migrantes o nuestra gente ya no esté yendo a otros países, sino que nos desarrollemos aquí, en este Ecuador, en nuestra patria. Esa es la motivación. Gracias. Orlando. Y yo quiero preguntarle a José. José, ¿creen ustedes, consideran ustedes que el apoyo en el 2018 por la consulta popular les pasará una factura, ya que como todos conocemos fueron creadas leyes que no fueron precisamente beneficiosas para los ecuatorianos o para la mayoría de los ecuatorianos? En ese sentido, si hacemos un contexto general, vemos que esas leyes, pues, lo que favorecieron es a un cierto grupo para monopolizar esas políticas y castigar a nuestra gente, y ahí vimos la impunidad en todo sentido y en todas las esferas. ¿Creen ustedes que por ser uno de los grupos de apoyo, el 7 de febrero les pasará una factura? Adelante, José. No está José. Buenas noches. Buenas noches, sí. Hay una interferencia por ahí. Consideramos que todo lo que se hace o se deja de hacer en algún momento nos pasa una factura. Estar a favor o estar en contra no viene a ser lo que nosotros, al llegar a ocupar una curul, este momento sería lo que justamente tenemos que cambiar, ¿no? Hay una asamblea desgastada, hay un gobierno que está siendo el peor de la historia, y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a visualizar desde otro punto de vista, impulsar realmente temas que vayan a favor de toda la sociedad. Como decía Jorge, se han olvidado de la fiscalización, se han olvidado de la legislación. Pero José, perdón que le interrumpa. ¿Desde cuándo se dieron ustedes que es el peor gobierno de la historia? O sea, es que no es un tema de opinión personal, es un tema de opinión pública, ¿no? O sea, a menos que usted me diga lo contrario. Todos salimos a la calle y no hay trabajo. Salimos en busca de algún tema en la parte financiera, no hay un crédito que sea alcanzable para los ecuatorianos. La gente vive en rezagada, esperando que un gobierno les ponga el dólar adicional, los $10 más, un subsidio para todo. Entonces, ¿eso viene a qué? Entonces, si no es eso, ¿no? O sea, quizás yo esté equivocado, como digo, es una opinión personal, pero creería que todos los ecuatorianos dicen en este momento. Yo pero personalmente... allá donde que yo apuntaba, José, nuevamente le voy a interrumpir, precisamente allá apuntaba, si ustedes conocían que es un mal gobierno, que no había
puestos de trabajo, despido a médicos, que la inflación subió, que una represión brutal, pero precisamente ustedes apoyaron esa reforma en el mes de, perdón, digo, en el 2018, a la consulta popular. Claro, usted lo dice, pero en ese momento la consulta popular bien utilizada o cada una de las 7 preguntas, si no estoy mal, que se hicieron en el 2018, si cada una de las preguntas a las que apuntaban hubiesen sido colocadas correctamente o utilizadas correctamente, no hubiesen pasado las cosas así. Entonces, no se puede culpar o tratar de canibalizar el cierto apoyo, ¿no? Es como yo decir en este momento, apoyo su trabajo, pero usted mañana en este proceso no lo hace correctamente, ¿es mi responsabilidad? No es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los que vienen haciendo las cosas y que tergiversan la información y el poder que tienen para su beneficio propio. Gracias. Quisiera plantearle la otra pregunta al señor Martínez. Martínez, ¿verdad? El apellido no lo puedo visibilizar muy bien. Sí. Señor Martínez, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con promover las armas de fuego en la sociedad ecuatoriana, entendiendo que a escaso esfuerzo, o más bien es demasiado el esfuerzo para llegar a tener la canasta básica en los ecuatorianos, y se promueve el portar armas de fuego para defenderse de los malhechores, cuando en realidad el salario no les alcanza ni siquiera para cubrir esa canasta básica? ¿Quiénes serían los portadores de armas? Sentido común, por lógica, las personas que son adineradas. ¿Están de acuerdo ustedes en apoyar esa propuesta al candidato ingeniero Lucio Gutiérrez? Usted lo ha dicho y voy a tomar sus palabras. No alcanza para la canasta básica, ¿no es cierto? Y encima a esa canasta básica le roban. No solamente le roban con un arma, ya vamos al tema, le roban con la subida de los precios en su contexto. ¿Qué hace poseer un arma? No es solamente para los ricos, todo el mundo puede acceder. Y pero ¿cómo compran? ¿Con qué dinero comprarían los pobres? Vamos, aquí en el Ecuador hay mucha gente, muchos artesanos. Acordaráse que en tiempo de Correa, a los artesanos que hacían esas armas para vender dentro del Ecuador, les cerraron las pequeñas fábricas. Y muy buenas armas de muy buena calidad, asequibles a todo el mundo. ¿No es cierto? Entonces, debemos entender la seguridad como una política de Estado. ¿Por qué vino esto de la inseguridad y se agravó en estos años? Por la migración, ¿no es cierto? Por la migración de nuestros hermanos venezolanos, que también viven un mundo difícil, sumamente difícil. Allá no queremos llegar, pero sí necesitamos nosotros seguridad, y es lo que plantea y apoyamos Lucio Gutiérrez, pero darle un arma a un ciudadano previo, un proceso, ¿no es cierto? No a todo el mundo, un proceso para ver si está en las condiciones de portar esa arma. Tampoco se le va a dar a todo el mundo. Estamos de acuerdo con eso. El pueblo tiene que estar defendiéndose de la agresión. Y voy un poquito más allá, analizando el contexto. En Venezuela, una de las políticas de Chávez fue desarmar al pueblo. El momento que desarmó al pueblo, ese pueblo no se podía defender de las fauces que tenía Venezuela, que tenía Chávez y ahora tiene Maduro. ¿Y cuáles eran esas fauces? Esos grupos organizados que intentó Correa meter en el Ecuador, los famosos grupos de defensa de la revolución, que viven en Venezuela y que son los que agreden a la ciudadanía. Si nosotros tenemos eso aquí y el pueblo se encuentra con la seguridad en su casa, por supuesto que se va a poder defender de esas agresiones, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema del otro mundo. Estados Unidos también lo tiene. Se dan algunos eventos que no estamos de acuerdo, perfecto, pero son mínimos a comparación de la realidad. Hay que defender nuestra canasta básica. Y si tenemos poco, pues tenemos que defender ese poco,
con Lucio vamos a tener mayor acceso a los alimentos y un control estricto al ingreso de los extranjeros. Muchas gracias. Adelante, José. La pregunta para la compañera Alicia Peña. Es muy cierto que hoy ustedes están representando al Partido Sociedad Patriótica, pero mi pregunta es, ¿qué de confiabilidad o qué de esperanzador es creer que va a llegar al poder nuevamente Lucio Gutiérrez? Cuando recordamos en las elecciones, cuando él fue presidente, él entró ganando y proponiendo y diciendo, o cambiamos la patria o morimos en el intento. Y no cambió la patria ni murió en el intento, sino más bien se fugó y salió corriendo del país. Entonces, pero también hay algo que alabar y reconocer. Él regresó y se entregó prácticamente para que sea castigado, sentenciado, simplemente juzgado. Entonces, ¿qué lo motivó a usted, Alicia Peña, al respecto, este rato, candidatizarse por este movimiento? Muchas gracias por la pregunta. Realmente, Lucio Gutiérrez, en la época que tuvo su gobierno, desgraciadamente no le dejaron terminar. No es que él hizo mal las cosas, simplemente es que desgraciadamente tuvo enemigos muy poderosos en la época y no supo identificarlos a tiempo. Su plan de gobierno siempre fue bueno. Yo recuerdo que en la época que él estuvo como presidente nunca hubo un paquetazo. En el Ecuador estábamos acostumbrados a que cada presidente que subía lo primero que hacía es un paquetazo económico. Llegaba el momento, cierta época, y se hablaba a voz populi, llegó el paquetazo. Llega el paquetazo, inclusive los precios subían antes de que haya ningún paquetazo económico. A pesar de que la opinión pública y a pesar de que igual se corrían del paquetazo, nunca hubo. Lucio Gutiérrez fue un presidente maravilloso para el Ecuador. Y si yo estoy como candidata es porque creo en él, justamente porque conozco la historia. Y no solo conozco por referencia, sino conozco porque viví. Tuve la suerte también de conocer la historia, de saber cómo se desenvolvió, el hecho de que él hizo muchas cosas buenas en su época, entre esas de entrar y desarmar el Congreso que estaba tan corrupto, tan dañado, que lo único que hacía es estropear, como hasta el momento, este rato, la Asamblea, desgraciadamente, estropear todo tipo de proceso legislativo. Entonces, tampoco es que él huyó, porque al regresar no podemos hablar de una huida. Y él regresó a dar la cara, él fue juzgado, pero nunca encontraron nada en su contra. Entonces eso dice también mucho. Él no está como muchos presidentes o expresidentes en el exilio, recibiendo su sueldo, como sin dar la cara de nada. Muchos inclusive están sentenciados, prófugos, y no pasa nada con ellos. Lucio Gutiérrez ofreció devolver mucho dinero que había sido robado y lo hizo. En su época lo hizo. Desgraciadamente en 2 años de gobierno es muy difícil cumplir todo lo que se desea. Pero nosotros tenemos la fe y el optimismo de que él va a llegar nuevamente porque hemos tenido la oportunidad de recorrer las calles, de recorrer los pueblos, de recorrer los cantones, y sabemos que él tiene muchísimo apoyo porque la gente no olvida. Es cierto que hay mucha manipulación, mucha historia equivocada, y hemos manejado, la historia del Ecuador es demasiado manejada, pero el pueblo no olvida. Y eso debemos estar muy claros y muy conscientes. Nosotros estamos muy seguros de que Lucio tiene la oportunidad de llegar y creemos en sus propuestas, porque sus propuestas, al igual que su gobierno anterior, son reales, son factibles y apoyan mucho al pueblo, al emprendedor y a todos quienes en este momento necesitan a viva voz una ayuda. Muchas gracias. Para el compañero Jorge Vera, decirle que precisamente usted, como ya persona de edad, experimentado, trabajó tanto tiempo en el magisterio, ha sido un docente que prácticamente entiende la vida, inclusive ahora debe ser usted un jubilado, ¿no es cierto? Entonces, recordemos
que primeramente Lucio Gutiérrez tuvo a su familia en el gobierno y muchos gobiernos han trabajado de esa manera, sin decir nada. Pero también los gobiernos han hecho y han deshecho con el seguro social del jubilado. Entonces vamos, inclusive, ¿por qué tiene que tener la representación el Estado dentro de los fondos de los trabajadores? Cuando deberían los trabajadores estar y ser representados ellos liderar, ellos comandar. Usted entonces como jubilado, don Jorge Vera, ¿cuál es su propuesta dentro del Seguro Social? Porque yo creo que usted va también a llevar alguna propuesta para aquello, para mejorar, o estoy equivocado. José, usted lo ha dicho, y permítame solamente complementar algunas pequeñas cosas de las preguntas anteriores. Realmente la indefensión en la que nos dejó el señor Correa de ingrata recordación hace que retomemos el uso de armas. Ya lo explicó Augusto, ya lo dijo también José. Alicita acaba de decir, la desinformación, las malas noticias que difunden ciertos medios de comunicación sin contar la verdad de los hechos. Eso hace que muchas veces la ciudadanía no conozca la verdad. Ahora es necesario que el pueblo conozca que efectivamente Lucio Gutiérrez jamás cometió ningún acto de corrupción. Su pregunta, que estuvo familia en el gobierno, sí, una hermana en el BEDE, el concuñado en el Fondo de Solidaridad, pero ¿están presos? ¿Se les comprobó alguna mala versión? ¿Han huido? No. Inclusive están viviendo aquí en el país. No le han encontrado ni a Lucio Gutiérrez, que le inventaron 28 juicios, no le encontraron absolutamente nada. Qué mala suerte que en ese entonces el señor Correa le mantuvo preso 6 meses en el Panóptico, en la cárcel más denigrante del país. 6 meses y no le pudo encontrar absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo como jubilado, como un profesor que dio su vida en el magisterio, conozco esa realidad. Vamos a reestructurar el sistema educativo, a cambiar ese pensum de estudios que hoy en día está venido a menos. ¿Cómo es posible que se le quiera dar la historia de la revolución, no la revolución, la revolución ciudadana, haciendo meritocracia a quien nos ha defraudado, a quien nos dejó una crisis terrible, teniendo de antecedentes que los derechos de la minoría, porque son una minoría, el grupo LGTBI, que son muy respetables, son seres humanos, pero allá ellos. No es posible que en el currículum se quiera implantar ese tipo de ideología de género. Tampoco estamos a favor del aborto ni del matrimonio gay. Vamos a poner en la Constitución el nombre de Dios de nuevo y recuperar definitivamente los dineros que le pertenecen a los afiliados al Seguro Social. Usted lo dijo, José. ¿Cómo es posible que cada gobierno de turno crea que el Seguro Social es la caja chica del gobierno? No, señores. Nosotros vamos a recuperar esos 12,000 millones de dólares que se llevó esa malhadada fuente de financiamiento que hacía Correa. Pero don Jorge, discúlpeme, la pregunta es, ¿cuál va a ser el proyecto para reformar precisamente? Vamos allá. Vamos a recuperar ese dinero porque el representante genuino es el afiliado, es el pensionista, es el dueño de esos ahorros, ¿no es cierto? Está en la ley, inclusive, para el directorio del Seguro Social. Debe estar un miembro de los pensionistas, un miembro de los afiliados activos, un miembro del Seguro Social Campesino, porque tiene que liderar como director del Seguro Social el representante directo del Ejecutivo. Por eso es que se está dando esa situación. Se va a eliminar y aplicar la verdadera ley de seguridad social. A eso vamos. No vamos a seguir permitiendo
que se sigan robando o usurpando los bienes que tiene el Seguro Social, que es de los afiliados. También vamos a lograr que definitivamente, creando un fondo de cesantía, todos los jubilados, sin necesidad de estar poniendo carpeta o arrodillándose diciéndose, mire, ya me falta un añito para jubilarme. No, inmediatamente. Estamos en la era digital, en la era de la tecnología. Tienen los datos de todos nosotros, sean activos o pasivos. El gobierno tiene los datos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Únicamente automatizar. La persona, por decir algo, Alicita Peña, ya mismo entra a un proceso de jubilación. ¿Le falta qué tiempo? 2 años, 5 meses. Muy bien, llega el tiempo e inmediatamente a jubilarse y a gozar de los beneficios, liquidación por años de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer, porque cuando Jorge Vera fue profesor, lo que prometía, lo cumplía. Orlando Carrera. Sí quiero plantearles y quisiera que podamos, si es que podemos ser concretos en las respuestas y para ir concretando, porque hay muchísimas preguntas que sus seguidores, nuestros seguidores, la audiencia, el ecuatoriano en general, le gustaría conocer. ¿Cuál es el proyecto de ley de prioridad que presentarán a la Asamblea Nacional en el caso de llegar a ser electos para reactivar la economía y enfrentar la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial y en este caso en Ecuador? Alicia, por favor. Muchas gracias. Lo primero es primero recuperar lo que es lo robado. En segundo lugar, se va a hacer una vacunación, un pedido de vacunación general para todos, de tal manera que no haya ni un solo ecuatoriano sin su vacuna. Se va a hacer un pedido general, un pedido masivo de vacunas para cubrir a toda la nación ecuatoriana. Ese es uno de las... Y también se van a tomar medidas. Sabemos que la pandemia también nos ha traído dificultades sumamente grandes en lo económico, entonces se van a tomar medidas económicas como apoyo al emprendedor, nuevas reglas, nuevos cambios de leyes de trabajo, de tal manera que no haya la cantidad de desempleo que hay al momento, y así vamos a ir paliando poco a poco lo que es los problemas que se han ido dando en esta pandemia. Un favor, don Luis, la compañera Karen Sarango está queriendo ingresar también ya al sistema. Dice Perfecto, que no puede, que por tenga favor, permiso. que ingrese. Está intentando, pero necesita el permiso de ustedes, me dice. Que intente nuevamente, por favor, para poderle admitir. Estamos. Sí, algo pasó con el audio. No, yo creo que acá está bien. Está bien. Sí, Si no, nos quedamos callados mientras estamos esperando. Si podemos continuar, por favor, señor Vera o señor Cano, respondiendo la pregunta que les había planteado, o no sé si un caso ya concluyó, Alicia Peña. Bueno, yo voy a continuar lo que Alicita estaba diciendo. Mediante una mega consulta, primero, porque es democrático consultar al pueblo, vamos a reiterativamente pedirles al pueblo ecuatoriano, ¿quieren ustedes un cambio? ¿Quieren ustedes no solamente recuperar lo robado, sino castigar de por vida a aquella gente corrupta, cadena perpetua, no solamente para los corruptos, sino para los violadores, para los femicidas, es decir, para todos aquellos malos jueces, malos fiscales que venden su sentencia para dejar libres a los delincuentes? Vamos a crear un centro financiero internacional. Eso va a ser una muestra de que queremos reactivar la economía. Trayendo ese centro financiero, vamos a entregar durante 2 años, con 2 años de gracia, microcréditos a los empresarios pequeños, a los microempresarios, a los pequeños emprendedores, para que puedan reactivar su economía.
La economía que durante esta época, en la crisis, en la pandemia, ha sufrido y que lógicamente ha disminuido sus ingresos económicos. Sabemos que a través de decretos también se han despedido a 1 millón de empleados, de trabajadores, tanto de la empresa pública como de la empresa privada. Esos empleados que hoy están sin ocupación van nuevamente a tener esa oportunidad. Volveremos a reactivar la economía con los programas que teníamos antes, Aliméntate Ecuador. Todos los estudiantes podrán ingresar libremente a la universidad, por ejemplo, sin esa mala dada evaluación que era selectiva, porque podían entrar únicamente algunos y no es que podían escoger la carrera de sus sueños, la carrera vocacional, la que les gustaba, sino aquellas que les daban seleccionando. Vamos a dotar de internet a todos los sectores que hoy en día no lo tienen. Nosotros venimos recorriendo caseríos, parroquias, cantones y vemos que a través de una ley... Si somos concretos, por favor, para poder incluso darle la bienvenida a la señorita Karen Sarango. Vamos a derogar las leyes que no están beneficiando al pueblo, como es la ley de energía eléctrica, la ley de telecomunicaciones y la ley de tierras rurales. Esos son perjudiciales para el Estado y nosotros nos comprometemos a derogarlo y a eliminarlo. Que entre Karen, por favor. Muy buenas noches, señorita. Muy buenas noches. Karen, buenas noches. Bienvenida. Permítame bautizarle en este programa de Punto de Vista Global. Bienvenida. Karen. Muy amables, muchas gracias. Mil disculpas por el retraso. No hay problema. Un gusto y un placer estar aquí en realidad. Escuchamos hace momentos a sus compañeros, colegas de Fórmula, que aspiran a llegar a la Asamblea. Hablan de reactivar la economía, hablan de devolver los puestos de trabajo. El problema es, también se habla de vacunar a todos los ecuatorianos y el planteamiento y la propuesta es, ¿cómo van a hacer si no hay recursos? Además, la pregunta en sí, en un caso de ustedes llegar todos como candidatos, logren llegar como asambleístas, pero solo ustedes no pueden decidir. ¿Qué van a hacer para aprobar, para cambiar y para modificar las leyes que tienen planteado como meta? Karen, buenas noches, bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Bueno, es por eso que nosotros estamos trabajando y estamos luchando para que Lucio Gutiérrez pueda llegar, ¿no?, a la presidencia. Entonces, bueno, en realidad Lucio Gutiérrez tiene muchos planes en realidad muy buenos que nos convendrían mucho a todos como ecuatorianos y en realidad estos planes también tienen en sí recuperar todo lo que el anterior gobierno robó al país, ¿no? Entonces, Karen, pero ¿cómo lo van a hacer eso? ¿Cómo lo van a recuperar? Lo que pasa es que ya, o sea, una vez que entre un presidente bueno, o sea, tenemos que hacer que todos los corruptos devuelvan lo que se robaron. Entonces, haciéndolo así, yo creo que va incluso hasta sobrar dinero, porque, o sea, es tanto el dinero que se robaron y que lamentablemente no están haciendo que devuelvan. Entonces, una vez que hay un presidente honesto, que esté adentro un presidente honesto, vamos a hacer que devuelvan todo lo que se robó. Entonces, Karen, pero discúlpame, ¿en base en qué ley? Porque tiene que haber una ley que diga si no, justificación y confiscación de bienes. ¿A cuál? La ley de justificación y confiscación de bienes. Esa la vamos a crear nosotros. Es decir, si Jorge Vera en el año 2000 tuvo un patrimonio de $20,000 y, oh sorpresa, en el 2010 ven que Jorge Vera tenía $380,000, bueno, justifique que se sacó la lotería como la Pierina Correa, que heredó o hizo un buen hallazgo de una mina. No, si no justifica, pues lógicamente se va a confiscar los bienes, y no solamente de la persona corrupta, sino hasta de los familiares, hasta el 4º grado de consanguinidad. Así vamos a recuperar los dineros de los prófugos, de los convictos y de los que están presos. Ya mismo salen algunos libres y a gozar de lo robado. José Cano no ha hablado nada todavía.
José, realmente estoy de acuerdo que queremos recuperar lo robado, lo que decimos que han robado, pero el problema es que cuando una ley se elabora o se la constituye, esa ley no puede ser retroactiva, o si va a ser retroactiva, ¿cómo va a ser una ley? O sea, pero para eso tenemos que, y además tenemos que tener mayoría en la asamblea, o sea, es por lógica. No vamos a poder hacer, qué sé yo, 40, 50 asambleístas, sino va a ser más de la mayoría de asambleístas, serían en ese caso 70 asambleístas o algo por el estilo como mínimo. José Cano. Claro que sí, pero tomemos en consideración dos cosas. Una, que si bien es cierto, se debe tener una mayoría en la asamblea, para eso estamos como negociadores, ¿no? O sea, si el fin es común, o eso es lo que se pretende realizar, o eso es lo que se pretende llegar, se tiene que ser conciliador con todos, porque, y eso es lo que se tiene que hacer, que se visualice dentro de la asamblea, porque el momento que uno proponga, sea la ley que sea, o sea la idea que se pueda tener y plantear dentro de la asamblea, si no, las cosas no avanzarían, ¿no? Entonces, todos los partidos políticos, la asamblea está tan desgastada este momento que yo no creo que cualquiera de los que lleguen, del partido que sea, estén dispuestos a sacrificar sus nombres como personas, como profesionales o como miembros de un partido político como para seguir haciendo lo mismo. Entonces las leyes tienen que comenzar a aprobarse, claro, encaminadas a un fin común. La justificación de bienes tiene que venir y darse, y toda la gente que está dentro de la asamblea tiene que comenzar a trabajar por un mejor país, porque el país no se vuelve insostenible. Si seguimos bajo lo mismo, priorizando y beneficiando a grupos de élite, en algún momento se va a volver otra Venezuela. Entonces, se tiene que comenzar a reunir a todas estas gentes probas, a esta gente, porque entre todos los asambleístas que lleguen, hay gente buena. No podemos esperar a que se siga diciendo, es que solo los peores llegan a la asamblea, es que solo habiendo tantos profesionales en el país, ¿por qué no van ellos? Pero es que tienen que dar ese primer paso. Yo no he sido de carrera política y muchos de mis compañeros que están aquí tampoco, pero tenemos que dar ese primer paso para llegar y tratar de cambiar, porque si no, ¿qué? Nos quedamos atrás de una red social simplemente diciendo, ojalá lo hagan, o los que están ahí no sirven, no funcionan, pero yo creo que entre todos los asambleístas que lleguen, hay gente buena, y a esa gente buena, independientemente del partido político que sea, hay que comenzar a identificar para que las cosas comiencen a darse. Estoy muy de acuerdo al respecto, pero si, por ejemplo, José Quispe llega a la asamblea y llega usted como Partido Sociedad Patriótica y José Quispe no se pone de acuerdo con usted, yo creo que debe ser denunciado públicamente y decir, hey, este señor no quiere apoyar el bienestar, el progreso de nuestra patria. Yo creo que si es que no usan esa estrategia, jamás va a haber cambios. Vamos, Orlando Carrera, adelante. Quiero plantearles a los cinco, Karen, bienvenida. Quiero plantearles a los cinco y ver si un caso podemos aprovechar el tiempo para ir concretando. Como les reiteraba, pues tenemos muchas preguntas y la audiencia está pendiente de escucharles a ustedes cuáles son sus propuestas. De ustedes no llegar a la segunda vuelta, ¿con qué partido político se aliarían? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, de ustedes llegar a la asamblea política para poder concretar sus propuestas y sus leyes, ¿con qué partidos políticos se aliarían para sacar adelante sus propuestas? No sé si podemos participar en esa parte. Me gustaría poner una idea. Lo que decía José, que la ley no puede ser retroactiva. Entonces, si no es así, si no pensamos de esa manera, ¿cómo recuperamos esos dineros que fueron robados? No es que van a robar, ya fueron robados. Entonces, la ley no dice retroactividad, pero sí dice el hecho cometido del delito del robo. A eso estamos legislando, ¿no es cierto? Yendo a la pregunta, evidentemente tenemos que ver
qué partidos se van a aliar con Sociedad Patriótica, porque nosotros vamos a estar en la segunda vuelta. Vamos a estar definitivamente. El otro supuesto no consentido sería de revisar quienes llegan para poder ver si es que están dentro de nuestras propuestas. Todo aquel partido que comulgue con nuestros ideales, con nuestras propuestas, del respaldo al pueblo, de la defensa del pueblo, de luchar por ese futuro de los ecuatorianos, tendrá nuestro respaldo. Caso contrario, no. Si estamos en la segunda vuelta, si ganamos, vamos a la asamblea, pues todos los partidos, todos los movimientos que lleguen y que quieran, como decía José, unirse y de frente en la asamblea, como proponía también José, decirle al pueblo, estamos de acuerdo con esta propuesta y vamos adelante, no importa qué línea sea, pero si la propuesta es en beneficio del pueblo, ahí estaremos respaldando, pero también estaremos diciendo quién nos respalda, dando la cara de frente. Decía José Cano, no somos políticos, recién estamos empezando. Sí, pero nosotros tenemos la cara limpia, no tenemos ese futuro que tienen este rato los asambleístas anteriores, ese futuro lleno de vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, aceptaremos las propuestas y apoyaremos a quien esté en favor del pueblo. Compañero Jorge Vera. Definitivamente, es así. Y usted, José, lo dijo, lo vamos a encarar. Manifesté hace unos momentos. Aquel ciudadano que vaya a representar a la asamblea, que vaya a ponerse el uniforme de asambleísta, no tiene que ver ya en el hecho de alzar la mano o apretar un botón. No, señores, nosotros vamos a legislar y fiscalizar a favor del pueblo. Como dijo José Cano, a negociar. Y si no lo hacen teniendo un beneficio directo para el pueblo, lo vamos a denunciar, lo vamos a encarar y lo vamos a mostrar a la faz de la tierra, inclusive, no solamente a nivel ecuatoriano, a nivel mundial. Miren, este es el que se opone para que el beneficio llegue al pueblo ecuatoriano. No vamos nosotros a ponernos una venda o a encapucharnos. No, vamos a dar la cara como lo dio nuestro máximo líder, Lucio Gutiérrez, al venir a entregarse para que le encuentren alguna culpabilidad. No la encontraron. Pues esa es la manera de enfrentar a la política hoy en día, dando la cara, enfrentando y trabajando para el pueblo, porque el pueblo es nuestro mandante. Alicia Peña. Bueno, muchas gracias. En realidad, una de las propuestas es clarificar todo lo que es la asamblea, disminuir el número de asambleístas y que todas las acciones que se realizan dentro de la asamblea, conseguir que sean transparentes. Como ya dijeron nuestros compañeros o mis compañeros, como ya manifestaron, en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es unirnos o estar de acuerdo con aquellos partidos que van con nuestra misma ideología. Serían nuestros mayores líderes quienes decidirían con qué partidos nos aliaríamos y obviamente nosotros seguiríamos esa misma tendencia. El hecho de buscar que el número de asambleístas sean menos, yo creo que también haría un trabajo mucho más beneficioso para el país. Al ser menos personajes o personeros que estemos al frente de la asamblea, podemos conversar de mejor manera a favor de las necesidades del pueblo. Y también hablemos de una asamblea que está completamente desgastada y que en este momento haría muy mal cualquier asambleísta que van a llegar de algunos partidos, irse en contra de la necesidad y en contra de aquello que el pueblo está necesitando a gritos, ¿sí? Que es leyes a favor del pueblo, leyes que beneficien a cada una de las provincias, leyes que beneficien al país, al trabajador y a todos quienes vivimos en esta sociedad. Karen Sarango. Sí, exactamente. Bueno, hace rato José me preguntaba que con qué ley vamos a hacer que devuelvan no los robados, los corruptos.
hay una ley que se llama extinción de dominio que está vigente ya desde el 2018 y esta ley dice que se puede recuperar los recursos públicos robados por los funcionarios corruptos. Perdóname, Karen. Parece que recién fue aprobada esa ley de dominio ante... No, está desde el 4 de julio de 2018. Acabo de revisar. Y justo aprueban esta ley cuando Jorge Glass fue sentenciado por todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, esa iniciativa persigue 5 delitos. Lo que es peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Cosa que sí ha habido en el actual gobierno y que simplemente ahora no han hecho cumplir la ley como es debido. En cuanto a la otra pregunta que es que con quién nos aliaríamos, con qué partidos políticos nos aliaríamos, tal y como lo dicen mis compañeros, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los partidos que están dentro, ¿no?, de la Asamblea y cuáles se asemejan a las propuestas que nosotros tenemos. Obviamente hay que analizar, no podemos aventurarnos a decir sí, con este nos vamos a unir y con este no, porque siempre se debe primero analizar antes de tomar una decisión. Orlando. Sí, yo quiero plantear a las 5 personas, 5 candidatos, ¿cuáles son las propuestas para apoyar el agro y de dónde sacarán los recursos? José Cando, por favor. José Cano. Parece que está en mute. No le escuchamos, tiene que habilitar el audio. Micrófono. Ahí está. No sé si le avisan que prenda el micrófono. Que prenda el micrófono, por favor. Mientras el señor José activa el micrófono, si puede contestar Karen, por favor, para ir avanzando. Jorge Vera, avanzamos con Jorge Vera, no hay problema. Sí. Bueno, sí. Podemos contestar esa pregunta diciendo Supuesto, que sí. del financiamiento de los microcréditos ya habló el licenciado Jorge Vera. Una parte de ese financiamiento con créditos al 0% va a ser cuando se recupere más de 10,000 millones de dólares robado por el gobierno anterior. Sí, van a decir, pero eso, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a recuperar? Está proponiéndose una mega consulta para aprobar primero una nueva constitución y luego, en base a esa constitución, generar leyes para que devuelvan máximo en 3 meses, devuelvan ese dinero, o sus familiares más íntimos, más cercanos, van a ir presos porque no justifican esos bienes, lo que les va a obligar a devolver esos dineros. No nos quedamos ahí. Va a haber créditos de la banca internacional que van a llegar al Ecuador, porque se va a abrir y se piensa hacer créditos al 3%, ¿no es cierto? Comparado con lo que tenemos ahora, créditos que llegan 16 hasta 18%, al 3% vamos a tener una gran cantidad de capital que va a ir hacia el agro, a fomentar justamente esa agricultura, al mediano, al pequeño y al gran productor. Creo que esa es una de las mejores propuestas que se pueden hacer. Y esa es la propuesta de Lucio, es convertir al Ecuador en un centro financiero internacional. Ojo, centro financiero internacional. En ningún momento se está planteando algo de lavado de dinero. No, señor. Un centro financiero cumpliendo con todos los requisitos internacionales. Señor Martínez, si me permite, por favor, usted acaba de mencionar que se va a recuperar el dinero robado, que van a convocar a una mega consulta, que el plazo máximo sería de 3 meses para poderles distribuir ese dinero a los agricultores, para el agro, pero en todo ese tiempo de recuperar la consulta popular, los 3 meses que se daría de plazo,
Es decir, que ya ha transcurrido alrededor de 2 años. En ese lapso de 2 años, es decir, que los del agro, los del campo, estarían totalmente desprotegidos. No, hablábamos del segundo proyecto, que también es sumamente importante, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, en donde llegan los capitales extranjeros y obligan a la banca a bajar los intereses, ¿no es cierto? Esos créditos llegan al 3% máximo de interés. Pero no creo que esto le obligan, más bien llegan a competir con el Banco Ecuatoriano. Perfecto. Me acuerdo de una declaración de uno de los candidatos que es dueño de un banco, que le decían, ¿por qué no baja las tasas de interés, señor? ¿Por qué no baja? Y él decía que las tasas de interés eran consecuencias del riesgo país. Y justo cuando él daba las declaraciones, hace unos 2 meses, bajó el riesgo país de 5.600, bajó a 780. Y el señor no bajó los intereses. O sea, se estaba él mismo contradiciendo. ¿Por qué? Banquero. No hace falta decir más palabras, ¿no es cierto? Si viene la banca internacional, entran en competencia y eso no les gusta a ellos. Por eso le tienen miedo a Lucio, porque Lucio piensa en el pueblo. Si vienen esos créditos internacionales a una tasa máxima del 3%, eso es asunto de hacerlo aprobar inmediatamente en la asamblea. Inmediatamente. Entonces, duraremos 2, 3 meses, sí, para hacer aprobar, pero el pueblo tendrá el acceso que necesita para incentivar la agricultura. Ahora sí, si ya tiene el audio José Cano y Karen, por favor. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Justamente, como decía Augusto, el tema de los bancos estatales y el ingreso de la competencia a nivel banca internacional propendería a que se pueda conseguir para la gente que trabaja en el agro créditos más cómodos, mucho más funcionales y viables, créditos entre el 0% al 3% de intereses 0%. harían... Es que sí se puede hacer. ¿Quién presta dinero al 0%? Para eso hay bancos estatales que se apoyarían en la recuperación de los dineros que están pendientes, como dicen, y no quiero ser redundante, pero hay tanto dinero que se han llevado y que está de recuperar, que tranquilamente con esos dineros se podría incentivar de una u otra manera a través de la banca estatal los proyectos que apoyen al agro, porque nos hemos dado cuenta en esta pandemia que es una de las actividades que no puede detenerse. ¿De qué comemos si no se incentiva la producción agrícola, la ganadera? Hoy día, justamente en la mañana, conversaba con alguien que vive de esto, ¿no? Decía, imagínense, aquí en la zona de Tarqui, en la ciudad de Cuenca, decía, este rato nos pagan 60 centavos para llevar el litro de leche las productoras grandes. Dice, pero si no pasan retirando, probablemente tenemos que botarla, o si no, en su defecto, dar al precio del mejor postor, que llega a ser de 15 centavos. ¿Saben lo que es eso? 15 centavos. ¿Y por qué se da eso? Porque las multinacionales, las marcas grandes que pasan recibiendo o retirando la leche por todas estas comunidades, se justifican que ha caído la venta de la leche pasteurizada y que por eso no pueden pagar más. Entonces, ¿qué hace el productor? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la propuesta para apoyar al agro y de dónde sacarán los recursos? Ya entendemos que la situación está viviendo una calamidad doméstica a nivel mundial y también en el Ecuador, y conocemos los precios que están muy por debajo de lo normal. Pero ¿de dónde sacarán los recursos para apoyar el agro? Usted acaba de mencionar que van a traer la banca internacional. La banca internacional no llega de hoy a mañana, llega a competir.
entonces se toma un cierto plazo, pero mientras tanto, ¿qué pasa con esa gente que acaba de mencionar usted? Que vende su litro de leche a 15 centavos, que vende a 45 centavos. ¿Cómo sostiene su familia? ¿Cómo sostiene sus trabajadores, sus animales, su campo? ¿De dónde sacarían los recursos para apoyar a ustedes con un proyecto de ley? Es que los recursos están ahí. Los recursos los recursos están mal encaminados. Los recursos están ahí y para ese tipo de producto siempre se puede hacer algo. O sea, no podemos tampoco decir, a ver, tengo los productores que están aquí, no tenemos que hacer. Eso es mentira. Si el recurso es bien encaminado, el recurso está para sostener, para incentivar y cuidar a cada uno de los productores, en este caso, ya sea de cualquiera de las áreas. Si me permite, Luis. Adelante, por favor. Ya concluyó el señor Cano. Siga, Jorgito. Sí. Recordemos, estimados amigos y conciudadanos que nos escuchan a nivel mundial, los tributos que hace cada provincia al Estado, la SUAY, por ejemplo, supera los 780 millones de dólares. Conjuntamente con Pichincha y Guayas, generamos el 91.5% de tributos. Sumados a la plata, a las remesas de los migrantes, al precio del barril del petróleo, que por cierto ha subido, eso ha generado en estos casi ya 4 años de gobierno del señor Moreno, la suma de 134.297.3 millones de dólares. Entonces, miren, si hay dinero, empleándolo adecuadamente, redistribuyéndole equitativamente, alcanza. Y como dice nuestro máximo líder, cuando un gobernante, cuando un administrador administra sin robar, alcanza, y alcanza de sobra. Sí, ese es uno de los puntos. Otro, vamos a cambiar y a darle una nueva forma de producción bancaria. Ya le vamos a cambiar y volver a dar el nombre a Ban Ecuador, Banco de Fomento para el Emprendimiento. Así se va a llamar el Banco de Fomento anterior, que le cambiaron a Ban Ecuador. Vamos a generar, a inyectar ese dinero, creando también el Centro de Financiamiento Internacional. Trayendo la banca, van a competir con la banca local, ¿no es cierto? Y lógicamente se verán obligados a bajar las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés tendremos una competencia no desleal, una competencia legal para que los pequeños industriales, los agroproductores puedan acceder a esos créditos, como ya lo manifestamos, como ya lo dijimos, desde el 0 al 3%, con 2 años de gracia. Así se va a generar no solamente la reactivación económica, sino a generar empleo y sobre todo mayor confianza. Y con mayor confianza la gente va a tener seguridad. Y cuando hay seguridad hay pues la tranquilidad de vivir en un ambiente sano, que ya no, a lo mejor necesitaríamos, como ya lo dijimos anteriormente, de armas para defendernos de lo que puede venirnos después. Acotando lo que dice Jorgito, también nuestro máximo líder ofreció hacer una reingeniería, eliminando toda la basura que hay en el presupuesto, tanto en gastos excesivos como lo que son viajes, viáticos, consultorías, asesorías, que muchos de los anteriores gobiernos lamentablemente han puesto gastos excesivos, cosa que no debería ser así. Pero como dice Lucio, ¿no? Cuando hay un presidente honesto, la plata alcanza, ya hasta sobra. Así es. Entonces, yo también quiero... Perdón.
Anteriormente, Sí quisiera, por favor, que todos puedan tener un minuto para ir cerrando ya la entrevista, un minuto para que puedan dirigirse a sus seguidores, a sus oyentes. Comenzaré yo, quizás por mayoría de edad. Adelante, tiene un minuto. Crean en las propuestas de Lucio. No estamos ofreciendo $1,000 para que los pobrecitos puedan reactivar su energía. No, señores, nosotros no vamos a comprar votos. Tampoco les estamos dando facilidades para que puedan ustedes abortar o para que puedan ustedes casarse entre hombres o mujeres. No, nosotros vamos a defender la vida, vamos a defender el matrimonio natural hombre y mujer. Crean en las propuestas de Lucio Gutiérrez, porque esas son propuestas que son aplicables y fáciles de cumplir. Ya le hemos explicado y tenemos esa venia para poderle servir al pueblo ecuatoriano. Continuamos. Bueno, yo también me dirijo a todos los jóvenes, ¿no? Como candidata joven que soy, soy una persona igual, natural, igual a todos, y sé por lo que el país está últimamente pasando. Y uno de los casos más graves ha sido la educación, ¿no? Entonces queremos elevar el pensum académico, tanto en primaria y en secundaria, con el fin de evitar que los jóvenes rindan los exámenes de ingreso a la universidad, ser bachiller, para que los jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a las universidades y de escoger la carrera que les guste sin ningún inconveniente y evitar que vean sus sueños frustrados. Que la educación gire en torno a la creatividad y que sean educados para que los jóvenes puedan innovar, puedan crear su propio emprendimiento o empresa a fin de que sean autosuficientes y puedan generar empleo. A todos los jóvenes les pido de manera especial que revisen, analicen las propuestas que tiene Lucio, que son en realidad muy buenas y que nos van a ayudar a los jóvenes a superarnos. Entonces, creo que debemos dar la oportunidad a que una persona que con experiencia, que ya estuvo de presidente y sabe cómo manejarlo, poderle dar la oportunidad de que esté nuevamente acá y que pueda recuperar todo aquello que fue robado y que frustró los sueños de tantos jóvenes. Muchas gracias. Alicia. Muchísimas gracias. En realidad, yo creo mucho en las propuestas de Lucio, sobre todo porque sabemos que gobernar un país es simplemente gobernar como una empresa muy grande. Una reingeniería, como hablaba Karen, una reestructuración económica va a ser muy factible que el Ecuador salga adelante en la situación en la que se halla. Si bien las propuestas no son a corto plazo, pero una reingeniería, un estudio claro de dónde va enfocado primero los ingresos del Ecuador, que sí los hay, como decía Jorge Vera, es lo más óptimo, es lo que va a sacar adelante al Ecuador, es lo que va a apoyar al pequeño artesano, al pequeño productor, al agricultor, a todos aquellos que este rato necesitan el apoyo prioritario del país y que, como decía Augusto, son nuestra base productora. Entonces, yo creo como mujer también, porque nos está dando la posibilidad de ser parte de un gobierno que hará salir adelante al país, y a las mujeres emprendedoras también nos va a dar la posibilidad de surgir, de estudiar, de amas de casa, madres de familias solteras, madres de familias que no tienen la posibilidad de salir a estudiar fuera de casa, van a tener posibilidad, y eso es muy importante para un progreso de la sociedad, el estudio. Augusto. Muchas gracias. Queridos ecuatorianos, queridos migrantes, a todos, profesionales, amas de casa, Lucio ya lo hizo. Lucio ya gobernó y recibió un país en crisis y ya demostró que con manos limpias y administrando bien, alcanza para todo. Ya lo hizo una vez. No huyó, fue engañado por estos coroneles que fueron comprados por los grandes poderes económicos del Ecuador, y al engaño le sacaron del Palacio de Gobierno, pero sigue en la lucha y morirá en el intento, como dijo José.
y está aquí presente. Esa es la lucha, seguir, continuar la lucha por seguir adelante y sacar al Ecuador. Estaremos presentes en la asamblea y sabremos defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Ya hemos tenido toda una vida. Tenemos trabajo ahora, hablando personalmente y con los compañeros. Tenemos trabajo, sí, pero hemos dado este tiempo para poder dedicarnos a la lucha por el pueblo ecuatoriano. El Partido Sociedad Patriótica, Listas 3, te invita a que reflexiones, a que pienses tu voto y no votes por los charlatanes, sino con propuestas serias. Hoy día andábamos por los pueblos recorriendo y había un candidato que regalaba botellitas de agua. ¿De dónde sacaron la plata? Con la propaganda de él, la botella. Botellas de agua que tuvimos la oportunidad de probar y era de mala calidad. La famosa agua virtual. Ojo, no se dejen engañar por esos que andan dando regalitos que hasta en el presente te hacen daño. Nosotros vamos entregando nuestro plan de gobierno, nuestro plan de trabajo para que el pueblo medite su voto. Eso es sociedad patriótica. Da a conocer lo que va a hacer. Vote 3. Gracias. José Cano, por favor, un minuto. Gracias Luis, gracias José por este tiempo, por este espacio. ¿Se fue? ¿Qué pasó? Él vive en un lugar medio separado de la ciudad y a veces el internet no le coge muy bien. Bueno, decirles a todos y cada uno de ustedes, Karen, Alicia, José, Augusto y todos los participantes, Jorge, realmente muchas gracias. Decirles que se nos queda un pocotón de preguntas. Nos faltó el tiempo. Para otra oportunidad. Pero muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros y decirles que el sueño de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada anciano, siempre será precisamente cambiar la patria, cambiar la vida y por un mundo un poco más justo, más solidario, más ético. Para eso es el trabajo de todos los políticos, que no hagan politiquería, sino que hagan una política real. Orlando. Quiero recordarles a nuestra audiencia que nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales en Punto de Vista Global, en Facebook, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global, en Twitter @global_punto. También quiero agradecerles infinitamente a nuestros participantes, a nuestros invitados del día de hoy y recordarles que este medio de comunicación es abierto para todas las ideologías políticas porque nuestro único compromiso es con nuestra audiencia. Y yo venimos escuchando a muchos candidatos que ya creo que hemos entrevistado como a unos 20 candidatos, pero ninguno, absolutamente ninguno menciona que en una remota idea, una remota opción de reducirse el salario es ilógico, injusto, inhumano pensar que un asambleísta gana hoy en día sobre los $4,000 y una madre, un empleado gana $400. Luis. Mi nombre es Orlando Carrera. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. La Patriótica propone justamente reducir los sueldos de todo el mundo. Nadie gana más de $3,000.